Gracias por la visita. En el tema 12, conceptos turísticos, ya hicimos un primer acercamiento a unas definiciones generales, pero para entender lo que son las cuentas satelitales de turismo, que veremos en un próximo video, es preciso revisar previamente otros conceptos básicos que permitan estandarizar la información de entrada al máximo posible a la hora de hacer mediciones de la actividad turística y la integración de sus cuentas para posteriores consolidaciones y análisis zonales, regionales, etcétera. Por defecto, tendemos todos a mezclar algunas palabras, pero en realidad existen diferenciaciones conceptuales que no podemos dejar pasar por alto. Veamos. Viajero es la definición más amplia de todas y de esta se desprenden las demás. Aplica al simple hecho de estar realizando un desplazamiento entre dos lugares geográficamente distintos y fuera de su entorno habitual, excepto los que se establecen por trabajo, refugiados, diplomáticos, inmigrantes que tienen su nombre propio. En consecuencia, no importa ni el motivo, ni la duración, ni la pernoctación para ser un viajero. Visitante. Se define así a las personas que viajan a un destino distinto al de su lugar de residencia, con cualquier propósito, excepto aquel que implique renta económica. Pueden ser nacionales cuando viajan dentro de su mismo país e internacionales cuando lo hacen fuera de su país de origen. De este término se desprenden dos. El primero, turistas, y el segundo, excursionistas. Turista, con las mismas características que el visitante, pero pernocta, duerme, mínimo una noche y máximo un año. Excursionista, con las mismas características que el visitante, pero no pernocta, regresa a su hogar el mismo día. Cabe aclarar que como excursionista se considera también a los pasajeros en crucero, los propietarios o los pasajeros de yates y los pasajeros que participan en un programa de grupo y están alojados en un tren. Como veremos, es un detalle importante y depende de si salen o ingresan al territorio nacional. Si esos desplazamientos son realizados por personas extranjeras o nacionales, o si pernoctan o no en el lugar de destino. Así las cosas, el visitante, turista o excursionista es la unidad básica para el conjunto del sistema de estadísticas turísticas. Estos visitantes o turistas tienen una primera clasificación en turistas internacionales, quienes viajan por un periodo no mayor a un año a un país distinto de aquel en el que reside y cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado. Y segundo, turistas nacionales, llamados también turistas internos o domésticos, quienes residen en el país por el que viajan por una duración no mayor a un año a un lugar distinto de su uso habitual y cuyo motivo de visita no es el de ejercer una actividad remunerada. En resumen, lo mismo que el anterior, pero dentro de su mismo país. En base a estas definiciones, la OMT, Organización Mundial del Turismo, distingue estos tres tipos de turismo que son excluyentes entre sí y que son a la vez el resultado de un análisis macroeconómico de un país. Es decir, son datos que permiten comprender el fenómeno turístico en su totalidad. Turismo doméstico se refiere a residentes locales visitando su propio país.
Turismo receptivo se refiere a cualquier actividad turística que realice un extranjero. Y turismo emisor, que son los residentes del propio país que salen a hacer turismo a otros países. Sin embargo, de ser excluyentes entre sí, se combinan y generan estas otras tres formas. Turismo interno, turismo nacional y turismo internacional. Turismo interno o interior, que comprende al turismo doméstico más el receptivo, es decir, las personas que viajan dentro del país donde compilan las cuentas, sin importar su lugar de origen o residencia, o lo que es lo mismo, residentes más extranjeros. Turismo nacional, que comprende al turismo doméstico más el emisor, es decir, los residentes del país que se realiza la compilación sin importar el destino de su viaje. Turismo internacional, que comprende el turismo receptivo más el turismo emisor. Sin estar consolidado todavía, en los últimos años ya se está dando un nuevo tipo de turismo o considerando un nuevo tipo de turismo, particularmente en Europa, dada la importancia del fenómeno que está relacionado con el movimiento de turistas a nivel de fronteras, cuya denominación más aceptada es la de turismo regional, turismo fronterizo o incluso también turismo de frontera. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.